Guarda el nombre del Señor. Terminó ese mes que la gente celebra del amor y la amistad, pero el amor y la amistad debe continuar siempre. Dicen amén. Aleluya. El amor de Dios es eterno. Y bueno, hoy vamos a comenzar con un tema muy importante para la iglesia. Y vamos a empezar con un versículo ahí en Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Váyase por favor a ese capítulo tan especial. Mateo 28, en sus versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por confiarnos, Señor. Precioso este mensaje transformador de vida, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor, porque tú siempre nos estás hablando, nos estás ministrando nuestros corazones, porque quieres que caminemos siempre contigo en los principios de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Marcos 16:15. Son versículos muy importantes para la iglesia. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la predicación del evangelio y el discipulado son básicos para el reino de Dios, básicos para la iglesia. El Señor espera que la iglesia despertemos y hagamos nuestro trabajo. Nuestra tarea es predicar el evangelio. A ver, dígalo, levante su mano derecha y dígale: yo soy predicador del evangelio de Jesucristo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Y mire, usted puede voltear hacia arriba, ver ahí nuestra misión y visión. La visión de la iglesia aquí en Vida Nueva es que todos, ¿cuántos? A ver, volteen con a varios hermanos que tengan a su alrededor, díganle: todos, 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 incluyéndome a mí, ¿verdad? Todos, nadie queda fuera de esa tarea importante. Algunos hemos pensado que a lo mejor eso era una comisión para los apóstoles de aquel tiempo. No, hermano, es para la actualidad. ¿Dicen amén? Así que si no cumplimos, ya saben lo que nos va a pasar. Dios nos va a pedir cuentas. Y entonces dice que la misión para la iglesia, ¿cuál es la misión? Todos otra vez extendiendo, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Cuántos dijeron amén? Entonces vamos a otra vez levantar la mano y decir: yo soy una extensión y extendedor del reino de Dios. Otra vez, me trabé. Yo soy un extendedor del reino de Dios. Denle un aplauso al Señor. Pero mire, qué interesante es esto, porque la idea es predicar el evangelio y de extender el reino de Dios. Y nos da la comisión a todos, es una gran comisión. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Dicen amén? Voy a preguntarle una vez: ¿cuántos ya se arrepintieron delante de Dios? Levante sus dos manos, ahora sí. A ver. Algunos dicen: ¿qué será eso? No, hermanos, necesitamos estar arrepentidos delante de Dios. Porque todos fallaron, dice la Escritura. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron. ¿Y están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos necesitamos el arrepentimiento en nuestros corazones y decirle: Señor, perdóname, me arrepiento. Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya.
entonces ahora sí soy un hijo de Dios, ahora soy un extensor del reino de los cielos. Pero miren, también es importante que haya agradecimiento en el corazón. ¿Cuánto le agradecen al Señor por haberlos llamado para ser extensores del reino de Dios? Que nos haya confiado a nosotros. Él podría mandar a ángeles, ¿verdad? Tiene millares y millares de ángeles allá que puede enviar a la tierra, aleluya, para poder extender su reino. Tiene necesidad de usar al humano, pero Él le plació confiar en nosotros como humanos, como hijos de Dios, aleluya. Así que vamos haciendo la obra, todos trabajando para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 6, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquías, a los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos. Amén. ¿Se da cuenta? La iglesia eran más o menos 120 personas que estaban en el aposento alto, pero creció de manera exponencial, de manera extraordinaria y milagrosa. Después de la primera predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? Hágame así. Todos así, todos así, todos así. Y en la segunda, hágale así. ¿Cuántos son esto y esto? 8,000 personas más los 120 que ya estaban. Entonces, de una iglesia más o menos pequeña a una iglesia muy grande, el trabajo se multiplica. Tan solo para bautizar a los 8,000 personas, se imaginan los apóstoles ahí bautizando uno y otro, y en el nombre, y ahí va, y otro más, ay, les dolió el cuadril. ¿Cuántos dijeron amén? Entonces necesitaban a gente que les ayudara. ¿A gente que qué? Que les ayudara. Porque la tarea era muy ardua. Mis hermanos, las iglesias están aumentando en número aquí en Querétaro. Antes hablábamos de que en Querétaro había menos del 1% de cristianos cuando llegamos acá. Pero ahora se habla más del 1%, por lo menos. Más o menos 1,5 millones, no sé cuántos seamos en Querétaro. Y hay, según el último censo de la INEGI, 130,000 cristianos en Querétaro. Denle un aplauso al Señor. Y ahí estás tú, en esa lista de 130,000 personas que han creído en Jesucristo y que somos extensores de su reino, que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura para que vengan al conocimiento del Señor. Voy a advertirles de una vez, va a haber una marcha en pro precisamente de la familia, en pro de la vida y en pro de la libertad religiosa. ¿Cuántos saben que tenemos libertad religiosa en México y en Querétaro específicamente? ¿Dicen amén? Podemos ir a predicar el evangelio en el culto público que le llamamos, con toda libertad, sin que ninguna autoridad nos impida. Solamente tenemos que avisarles: queremos tener este evento en tal lugar,
y les damos todas las especificaciones de tal a tal hora, etcétera, etcétera. Vamos a participar, tal, vamos a hacer esto, tal. Solamente les avisamos. Y ellos nos autorizan. Y no solamente eso, sino que envían vigilancia, envían gente para cuidar el evento, para cuidar el orden, para estar al tanto y apoyarnos, porque tenemos libertad religiosa. Pero sabemos que en algunos lugares ha habido brotes de persecuciones, ha habido brotes de estar persiguiendo a los cristianos, matando a los pastores, a los misioneros. Eso va en contra de la ley, primeramente de Dios, y en segundo lugar la ley misma de la tierra, porque tenemos libertad en el nombre del Señor. Esta iglesia está también registrada a nivel nacional ante gobernación. Tenemos un número de padrón que batallé mucho para aprenderme, mis hermanos. 234, abriga 234. 234. Muy fácil, ¿verdad? Cuando me preguntaron, oiga, pastor, ¿y su número de padrón? Dije, ay, hermano, batallé mucho para aprender el número 234. Rapidísimo. Ese es el número de registro ante gobernación. Cualquier problema, cualquier situación legal, tenemos la cobertura legal ante el gobierno para la gloria de Dios. Y déjame decir un detalle. En la pandemia que estamos transmitiendo a través de las redes, llegaron algunos de la Guardia Nacional aquí. Y cuando supieron que era una iglesia y que era propiedad federal, ay, como que se pusieron nerviosos. Porque dijeron, eso es respeto. Primero, al oír la palabra iglesia, templo, mis respetos. Bueno, salieron evangelizados y salieron orados, hicieron la oración de fe, los bendecimos y hicimos todo el trabajo para extender el reino de Dios a toda criatura para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Como decía el profeta, no callaré, sino que anunciaré las obras del Señor. Aleluya. Muy bien, vamos a ir a un versículo muy interesante en Hechos 9:31. Acuérdense, la iglesia creció y las necesidades también aumentaron. Y por lo tanto hubo necesidad de nombrar a gente que ayudara. A ver, diga, gente que ayudara. O sea, el ministerio de ayuda. A ver, las hermanas Norma, Moni y Brenda, digan fuerte, que te escuche hasta acá. Ministerio de ayuda. ¿Sí las escucharon? Sí, ¿verdad? Más o menos, bien. Les dije a ellas porque ellas son ministerios de ayuda. A ver, pero yo creo que nadie volteó a verlas. Volteen a verlas, por favor. A ver, hermanita, pónganse de pie ahí atrás y denle las gracias al Señor porque las tiene ahí ayudando, porque eso contribuye para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí denle el aplauso al Señor, no a ellas, a Dios de los cielos. ¡Aleluya! Gracias, mis hermanos. Y en la mañana les contaba yo de algo del ministerio de los Ujieres, de que alguien le llamó la atención a unos niños. Le digo, no, es que aquí no se mastica chicle, es que aquí tengan cuidado, niños. Le digo a los niños. Y les dije, había un ministerio de ayuda en el aspecto de los Ujieres. Y déjenme decirles algo, no es por las hermanas ni nada, que los Ujieres son Ujieres. A ver, diga Ujier. No son Rujier. ¿A qué me refiero con Ujier y Rujier? O sea, no vienen a gritar en la gente, no vienen a maltratarla, no vienen ¿verdad? A rugir, no, vienen a tratarla bien, hermano, con cortesía. No lo digo por ellas son muy buenas. ¿Dicen a ver? Entonces, el hermano tenía el ministerio de ayuda en el ministerio de Ujier. Y cuando veía a alguien de la congregación, porque ese es un trabajo del Ujier, ¿verdad?
Cuando veía a alguien que estaba masticando chicles mientras estaba en la adoración, en la alabanza, en la prédica, alguna actividad en la iglesia, en el culto, iba solamente y se ponía al lado de la persona y le ponía la manita así. A ver, póngale así al hermano, la manita así, hermano. Y el hermano decía, ¿qué? Dice, tu chicle. Ah, lo sacaba y se lo entregaba. No tenía que decirle nada. Ya sabía que era el ujier, el encargado del orden en la casa de Dios. Y entonces ponía la manita así nada más. Y ya la persona ya sabía. Le ponía su chiclito y ya. ¿Cuántos dijeron, a ver? Hermano, no te vayan a poner la manita, Gloria a Dios. La casa de Dios hay que respetarla y hay que enseñarles desde pequeños, como dice la Biblia, instruye al niño. ¿En qué cosa? En su camino. Y aun cuando fuere grande, viejo, no se apartará de él. Será un niño y un joven y un adulto muy respetuoso de la obra de Dios. Aleluya. Muy bien, vamos a ir al 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. A la NBI, por favor. Entonces las iglesias crecían, pero se fortalecían, ¿verdad? Y aumentaban el número de iglesias, pero también el número de miembros de cada iglesia. Y eso es el fenómeno que estamos viendo en la actualidad. Hay muchas iglesias, hermanos. Han llegado varios pastores de la Ciudad de México y han establecido iglesias acá. Acabamos de estar en una reunión de la UPAC, la Unión de Pastores de Querétaro, en una iglesia que no conocíamos, era nueva para nosotros, aquí por la colonia de Los Arquitos, y estuvimos ahí en esa reunión, y eran precisamente pastores que estaban en la Ciudad de México, pero que están ahora aquí. ¿Y qué creen? Me encontré con un detalle muy interesante. Ellos tienen universidad, tienen escuela bíblica, y están ofreciendo licenciatura en teología por si alguien quiere estudiar, y con reconocimiento de la SEP. ¿De acuerdo? Podemos pasar los datos si alguien quiere estudiar formalmente la Biblia y ser un licenciado en teología bíblica. Aleluya. Muy bien, entonces ahí está el punto. Las iglesias deben de ser fortalecidas. Ok, adelante. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Todo eso es lo que debe suceder con la iglesia: vivir en paz, ser fortalecidos, crecer, ¿verdad? Y el Espíritu Santo estar morando en ellos. Aleluya. Eso es lo que debe de suceder en cada iglesia, para que el reino de Dios se establezca y se extienda para la gloria de Dios. Aleluya. Pero entonces, cuando las iglesias crecen, primero cuando crecen en número, ¿cuántos saben que tenemos misiones de la Iglesia Vida Nueva? Han salido varias misiones. Aquí está nuestro hermano Beto y Shelly. Ellos están allá en Casa de Dios, en el Salitre, en Querétaro. Y tenemos a Mario y Lupita. Ellos están en la iglesia en Adulán, acá en Miranda. ¿Cuántos dicen amén? Estamos también en San Juan del Río. Estamos visitando cada semana. Nuestro hermano Miguel y Zulema hoy les toca estar por allá. Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos a Torre Fuerte ya en Doctor Mora. Tenemos nuestra hermana Arlet en su casa, Vida Nueva Luz, aquí en Lomas de Casablanca. Tenemos a Eunice y Silviano, que están trabajando en la misión allá en Coyotillos o Agua Azul, ¿verdad? Que se llama Taller del Alfarero, dicen a ver. Y tenemos allá el Sembrador en Cerro Prieto. ¡Aleluya! Hermanos, las iglesias han crecido. Torre Fuerte, ya lo comentamos el doctor Mora. Nuestro hermano Osvaldo y Mari. ¡Aleluya!
Tenemos en Santa Cruz también nuestra hermana Rosario y David, están trabajando allá en Santa Cruz. Si usted no conoce alguna de las misiones, le invitamos, péguenseles a ellos y váyanse con ellos para que conozcan la obra del Señor, cómo se ha extendido y está creciendo en cada lugar para la gloria de Dios. Están siendo fortalecidas, hay paz, hay gozo, hay bendición, y el Espíritu Santo los está fortaleciendo en esos lugares. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando los apóstoles vieron que creció la iglesia tan extraordinariamente y de manera milagrosa, vieron la necesidad de nombrar a 7 diáconos. Dijeron, vamos a nombrar a gente llena del Espíritu Santo, con sabiduría, ¿verdad? Porque necesitamos a gente capacitada para poder ayudarnos con todas las actividades que tenemos en la iglesia, que han aumentado tremendamente y nosotros solos no podemos. Hemos pasado un video que se llama El Superpastor. ¿Cómo se llama? El Superpastor. Y así en resumen, el pastor hace todo. ¿Sí? Él hace el aseo, arregla las bancas, dirige la alabanza, lee la Biblia, predica, pero si hay un niño que está en problemas, deja ir y atiende al niño y luego y hasta hace el talento y se lo come. Recoge la ofrenda, etc. Por cierto, déjame decirle una anécdota, es una realidad. A un hermano lo encomendaron para dirigir el culto ese día. Y llegó tempranito y bien arregladito todo, porque en la casa de Dios vengo de etiqueta. Porque es una fiesta para mi Dios, para mi Rey. Dicen amén. Entonces él se puso en el púlpito y no había ni un alma. Nadie llegó y llegó la hora y el hermano comenzó el culto. Repito, no había nadie. Y entonces el hermano empezó su trabajo. Es una extensión del reino de Dios. Le encomendaron dirigir el servicio. Y entonces abrió su Biblia, le dijo, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. No había nadie. Les pido que abran su Biblia en tal capítulo, en tal libro, etcétera, etcétera. Si ya lo tiene, diga amén. Pues él mismo dijo amén, ya lo tengo. Y empezó a leer. Estoy agregando un poquito, porque es anécdota, pero es una realidad. Y entonces empezó a leer el hermano. Y empezaron a llegar los hermanos. Pero él le hablaba a las bancas. Y como de algunas sabía dónde se sentaba la hermanita fulana, el hermano, entonces hablaba de la hermana fulana y la hermana fulana. ¿Se imagina? Y no estaban ahí. Hay quienes nos sentimos mal porque decimos, pues no hay nadie todavía, mejor vamos a esperar a que lleguen para empezar. Y nos decimos ahí en el norte, nos agüitamos, nos entristecemos, ¿verdad? Nos desanimamos muchas veces incluso. Pero el hermanito sabía a lo que había sido llamado. Era un ministerio de ayuda. Obviamente esa ocasión el pastor no estaba en la ciudad, había encomendado al hermano para hacer el trabajo. Pero ¿cuántos saben que se requiere ayuda en la iglesia? A ver, mire, de una vez salude al hermano que está a un lado, atrás, adelante, y dígale, tú y yo somos de ayuda en este lugar. Vamos, dígaselo, salúdenlo, salga de su lugar si es necesario. Tú y yo somos de ayuda en este lugar. Aleluya. Somos vasijas útiles para la gloria de Dios. Entonces, es necesario que cuando la iglesia crece, tengamos que organizarnos. ¿Tengamos que? Organizarnos. Y entonces nombraron a los diáconos para que ellos se encargaran de todo el trabajo de las mesas. Y ellos tenían la consigna de dedicarse a la oración y a la palabra de Dios, al ministerio de la palabra. Ellos mismos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra por atender a las mesas.
Por eso nombraron a gente con ministerio de ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Yo una vez le voy a hacer la pregunta: ¿cuántos están ayudando en algo en la iglesia? Levanten la mano que están ayudando en algo. Amén, aleluya. Porque Dios ha levantado ministerio de ayuda en este lugar. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes de los principios que Dios le enseñó a Moisés? Él estaba liderando a una iglesia, a un pueblo de 2,5 millones aproximadamente. Y todos venían con él y todos los asuntos los traían a él, todas las quejas, las dificultades, los conflictos. Y él estaba desde la mañana hasta la noche tratando de resolver todos los asuntos. Pero su suegro Jetro, Éxodo 18, vamos a leer solamente el versículo 13. Estamos en el capítulo Éxodo 18, versículo 13. Tener un suegro así es algo muy bueno, porque es un suegro que ama a Moisés y que le da consejos, porque él tenía experiencia. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Versículo 14, si quieren leer de una vez. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que tú solo te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Hasta ahí. Entonces, él se nota como que lo regaña, ¿verdad? Le hago la pregunta de una vez: ¿creen que el pastor tenga que hacer todo? Levanten la mano los que no están de acuerdo que el pastor haga todo. Gracias, no todos, miren, ya ven. O sea, algunos dicen: sí, el pastor que haga todo. Voy a dar la segunda oportunidad. ¿Cuántos están de acuerdo que el pastor haga todo? Nadie, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bien, qué bien. Entonces, estamos entendidos que se requiere ayuda. Mire, le voy a decir algo. Yo mismo soy ayuda para el Señor. Él me puso para ayudarle aquí. Pero Él me rodea de gente que me ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al Salmo 118, versículo 7. Porque si no tuviera la ayuda, oye hermano, no podría hacerlo. Tendría que ser un super pastor, como les dije hace un momento. Ir a cambiar pañales en el primero y luego regresar acá arriba para predicar. Que por cierto, en una ocasión, cuando una hermana era encargada precisamente de los ujieres y yo estaba encargado de la alabanza, quería que yo también fuera ujier. Le dije: hermano, no puedo porque estoy en la alabanza. Necesitaría dejar la alabanza y irme a los ujieres y luego terminar los ujieres y venir a la alabanza otra vez y ya no ando corriendo de un lado a otro. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Ok, vamos a leerlo. El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Veré por los suelos a los que me odian. A ver. 118.7, pero vete a la versión Reina Valera 60, sí, por favor. Su versículo 18. 7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. El primero que me ayuda es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si bien Él me llamó para ayudarle, pero Él me ayuda para poderle ayudar. ¿Cuántos entendieron eso? Fue medio revoltoso, ¿verdad? Pero así es. Él me llamó para ayudarle, pero Él me ayuda para poderle ayudar. ¿Todos ayudan? Todos ayudan. Entonces, dice, el Señor está dentro de los que me ayudan. Por lo tanto, había un grupo que lo ayudaba. ¿Cuántos dijeron amén?
Pero el primero que me ayuda es Dios. Incluso Él me ayuda para llamar a los que me van a ayudar. Y ayuda a los que van a ayudarme. Y me ayuda a mí en todo. Por eso el ministerio de ayuda es tan importante. Algunos le han llamado el ministerio de voluntarios. También le han llamado el ministerio de colaboradores. A ver, digan colaboradores. ¿Colaboradores? Con el Señor, para llevar a cabo su obra, que es grande en la tierra. Para poder evangelizar en Querétaro necesitamos no solamente Vida Nueva, sino todas las iglesias de Querétaro pudiéramos hacer nuestro trabajo de predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Y repito, de esa marcha que vamos a hacer, si somos 130,000, están pidiendo que por lo menos un 15% de los 130,000, ¿cuántos son? ¿Matemáticas? Ok, 19,500 personas estaremos en la marcha. 20,000, ¿no? ¿Estarás tú en la marcha? ¿Estarás tú en la marcha? ¿Colaborarás para que el reino de Dios se extienda? Para que la gente sepa que hay un Dios vivo. Es un Dios que salva, que les ama, que es pro vida, que es pro familia y que es pro la libertad cristiana, la libertad religiosa. Así que mire, ahí está el punto, se organizaron. ¿Cuántos tienen organizada en su casa, por ejemplo? A todos los miembros de la familia hay que ponerles a hacer algo. Aquí la idea es de que todos trabajemos en algo. Todos colaboremos en algo. Todos ayudemos en algo. Para que aliviemos la carga. Porque a veces son unos cuantos los que ayudan. Pero los demás, ¿dónde están? ¿Dicen amén? Pero déjame hacer la pregunta de una vez. ¿Cuántos están dispuestos a ayudar? Solamente 2, 3. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Qué nos dicen ahí todos? Y como dicen allá en Torreón, ande no. Mis hermanos, entonces ya les dije que es un ministerio de ayuda. Un ministerio de ayuda es hombres y mujeres que han obedecido al despertar del llamado de Dios en sus corazones. Hebreos 26, 19 dice, Pablo lo dice esas palabras: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo había sido llamado para ser un colaborador, para ser un extensor del reino de Dios. Y cuando el Señor le dio esa visión celestial, entonces dijo: no fui rebelde. ¿Saben quiénes no ayudan? Ya lo dije ahí en la palabra, los rebeldes. Solamente los rebeldes no ayudan. Pero hay otros, los flojones. Ok, entonces el ministerio de ayuda es que entienden, aquellos que tienen el ministerio de ayuda entienden cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes tú que estás aquí porque Dios te puso aquí? No es porque dices: no, yo voy a estar aquí porque yo quiero estar aquí. No, Dios te puso aquí en el cuerpo del Señor. 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Por qué yo soy el pastor? Porque Él quiso. ¿Por qué está Mario y Lupita dirigiendo la alabanza? Porque Él quiso. ¿Por qué está el ministerio de los niños? Porque Él quiso. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Está claro? Entonces di: Señor, gracias por decirme que tú me estableciste aquí. Tú quisiste. Y aquí estoy. No soy rebelde a la visión celestial. El día que
la persona quiere irse, se revela contra Dios con la visión celestial. ¿Ves que yo no estoy a gusto ahí? No quiero ir. Entonces, eres rebelde a la visión celestial, al llamado de Dios para trabajar. Y el ministerio de ayuda también es aquel que honra el lugar que Dios le ha dado a su pastor y lo reconoce para servirlo. Porque recuerda muy bien cuál es la prioridad de un pastor, cuál es la prioridad de un líder pastoral aquí en la iglesia. ¿Cuál es la prioridad? La oración y la palabra. ¿Cuál? La oración y la palabra. Entonces yo voy a ayudar a mi pastor para que él se dedique a la oración y a la palabra. Porque por andar haciendo otras cosas que a mí me corresponderían hacer, el pastor no hace lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dijeron amén? ¿Cuántos quieren ayudar? Aleluya. Exacto. Me reportaron en la mañana que no había gas y dije, pues estoy en la clase, estoy dando clase, ella va a ocuparse con las damas. ¿Quién? Hasta que hubo uno que ayudó para traer el gas. ¿Se imagina dejar ahí la clase? Espérenme, hermano, voy a ir por el gas. Y luego instalarlo, desinstalarlo, instalarlo y todo eso se lleva tiempo. Pero gracias a Dios por el ministerio de ayuda. Aleluya. Les voy a leer otro versículo, Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mateo 10, 40 y 41. Aleluya. Aquí ese punto es honrar a tu autoridad espiritual en este lugar. No porque se sienta superior, sino porque Dios lo puso, lo colocó en ese lugar. Debo de respetarlo. ¿Cuántos respetan las autoridades allá afuera, aunque no nos caigan muy bien? Pero las respetamos porque les dieron su posición. De una u otra manera, Dios los colocó ahí. Aleluya. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Así que eso de recibir es de honrar, de aceptar, de reconocer, ¿verdad? A su pastor, a su líder que Dios ha colocado ahí. Y va a recibir honra, recompensa. Si recibes a un profeta, vas a recibir recompensa ¿de qué? De profeta. Si lo reconoces, si lo recibes como un ministro del Señor, vas a recibir recompensa de profeta. ¿Sabe qué hacía el pueblo del Señor cuando era rebelde? Mataba a sus profetas. No los recibía, los apedreaba. ¿Y cómo le fue el pueblo? Mal, en desgracia, en depravación, en problemas, en derrotas, porque no habían recibido a sus profetas, porque no les gustaba que les hablaran las verdades. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que son gente de ayuda en que están dispuestos a honrar a sus autoridades espirituales. Son siervos dispuestos a ser enseñados y capacitados para eso. Son hombres y mujeres que han unido su corazón a la visión y al corazón de su pastor. Vamos a ver Juan capítulo 21, 17. ¿Se quiere poner de pie para que lean ese versículo con mi esposa, por favor? Juan 21, 17, todos juntos. Le dijo la tercera vez. Bueno, los espera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué le parece? El Señor le estaba diciendo a
Pedro, que sí lo amaba. Todo el ministerio de ayuda es por amor. ¿Por qué mis hermanas están ahí ayudando? Porque aman al Señor y aman a la iglesia. No están buscando una recompensa, no están buscando un reconocimiento. Ellas dicen, vean que nosotros somos aquí. No, están por amor ahí. Y se tienen que venir más temprano y estar ahí listas y acomodar los bancos, las sillas, todo listo para que nosotros podamos llegar tranquilamente a la reunión. Den un aplauso al Señor por eso, mis hermanos. ¡Aleluya! Ministerio de ayuda especial. Tomen asiento. ¡Aleluya! Ahora, ¿por qué surgen los ministerios de ayuda? En primer lugar, para que no muera la misión celestial. Es necesario que más gente sea entrenada en la oración, en la palabra, en ayudar en diferentes ministerios. Miren, antes nosotros de estar como pastores, el Señor nos trajo de un lado a otro en la misma iglesia, pero trabajando en diferentes ministerios de ayuda. Ella estuvo con los niños, estuvo en el aseo, yo estuve en la alabanza, estuve en la enseñanza, en el instituto bíblico, ella estuvo con las damas, en fin, muchos ministerios de ayuda. Estuvimos con los matrimonios también, en fin, varias cosas, ¿verdad? Ella hacía aseo de los baños mientras nosotros estábamos aquí ensayando para la gloria de Dios. Yo estaba en el ministerio de alabanza, que usted no lo cree. Toco un poco la guitarra y el teclado, gloria a Dios. Y ahí empezamos, gloria al Señor. Pero fue el Señor colocándonos en diferentes lugares para que aprendiéramos. Pero es necesario que ustedes también sean entrenados. ¿Qué sabes tú si Dios te va a llamar para ser pastor en alguna de las misiones? En algún lugar, hasta en tu propia casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces es necesario que otros sean, porque es un llamado generacional, hermano. Y cada generación ha de ser preparada y levantada para servir al Señor. Vamos a la segunda de Timoteo 2:2. ¿Qué dice la palabra ahí? Acuérdense, no hay que ser rebelde a la visión celestial. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese nada más cómo va la cadenita. Yo te enseño a ti y tú enseñas a otros. A ver, dígalo. Yo te enseño a ti y tú enseñas a otros. ¿Cuántos dijeron amén? Damos gracias a Dios, por ejemplo, cuando hay bautismos, ya no tenemos que bautizar nosotros necesariamente. Tenemos a otros también ya entrenados, ungidos y bendecidos para que ellos también bauticen para la gloria del Señor. Aleluya. ¿Cuánto desearían los apóstoles en aquel tiempo tener más gente para ayudarles a bautizar a 8,000 personas, verdad? Que estuviera ahí nuestro hermano Francisco y Yolanda, que estuviera Beto y Chelly, Mario y Lupita, que estuviera ahí Cheque, que estuviera el hermano Miguel, que estuviéramos cada uno de nosotros para ayudarle. Yo te ayudo a bautizar. No sé cómo, pero dime cómo hacerlo y yo lo hago. De acuerdo, cuando en las misiones, pues teníamos que correr porque había una boda, o sea, vamos a casar a los hermanos allá, y había algunos bautismos, hay que ir allá, y hasta que les enseñamos a hacerlo. Que ahora sí nos avisan, pero si no podemos estar con ellos, ellos bautizan, ellos casan, ellos hacen la obra para la gloria de Dios. Aquí ustedes han visto en el ministerio de ayuda de la Santa Cena cómo no tenemos que hacerlo todas las veces nosotros. Hay un grupo de gente que ayuda, del ministerio de qué? De ayuda para apoyarnos en esa obra de la Santa Cena. ¿Cuántos dijeron amén, mis hermanos? Es una bendición para todos. Se tiene que continuar el legado ministerial. ¿Qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos aquí? Tiene que haber otra generación que se levante como servidor para la gloria de Dios.
siguiendo la misión celestial para extender el reino de Dios. La obra no va a parar. Cuando nuestro hermano José Aguilar nos ungió como pastores en este lugar, él dijo esa palabra: esa obra no va a parar, hermanos. La obra de Dios debe continuar. ¿Cuántos dijeron amén? Y ha continuado. Tenemos más de 20 años al frente de la iglesia para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor porque Él lo hace. Siempre habrá necesidad de predicar el Evangelio. Esa es la tarea principal. Y usted puede verlo en el centro de los propósitos de la iglesia. ¿Qué dice en el centro? Evangelismo. Siempre predicar el Evangelio. Esa es la principal tarea. Pero para eso necesitamos adorar, necesitamos tener compañerismo, necesitamos disciplinar a gente y tener ministerios en diferentes áreas para la gloria de Dios. Estamos organizados, hermanos. Y si estamos organizados, vamos a ser efectivos para extender el reino de Dios en toda la tierra para la gloria del Señor. Ahora, ¿cómo se forman los ministerios de ayuda? Precisamente por el medio del discipulado, pero práctico. ¿Cómo le enseñamos a los hermanos? Se hizo un manual del ministro para que pudieran saber cómo casar a alguien, cómo presentar a los niños allá en su iglesia, en su misión pequeña o grande. Entonces es un discipulado ¿qué? Práctico, para que no tuviéramos nosotros que andar por aquí, por allá y más allá, ¿verdad? Sino que ellos mismos se pudieran hacer cargo para la gloria del Señor. Es un discipulado teórico práctico. Aleluya. Si tú no has sido discipulado, te invitamos para que te acerques, porque tenemos manuales de discipulado que podemos darte la información, pero también ponerte en la práctica. ¿Dicen amén? Las tres básicas actividades de un cristiano: te vamos a enseñar a orar, te vamos a enseñar a leer y meditar la palabra del Señor, y te vamos a enseñar la importancia de congregarte en la iglesia para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también a servir en diferentes áreas. Aleluya. También entonces capacitando de acuerdo a su función para una correcta ejecución. Vamos a ir a Pedro, 1 de Pedro 4:10. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? 1 de Pedro 4:10. Rápidamente. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjese nada más, la multiforme gracia de Dios ha dado a cada uno un ministerio, un don o unos dones necesarios para servir. El requisito para los diáconos, servidores de las mesas, era que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Y tuvieran un corazón muy dispuesto para servir. Cuando llamaron a Esteban, que fue el primero, ¿cuántos saben que sí estaba lleno del Espíritu Santo? Y que él predicaba el Evangelio, era también evangelista. Y entonces Felipe, ¿recuerdan de Felipe? Evangelista, aleluya. Pero aparte, ayudaban en las mesas, ayudaban en toda la actividad. Era el ministerio de ayuda, aleluya. Entonces de ahí viene, pero era de acuerdo a su función, de acuerdo a los dones que Dios ha repartido a cada uno. Pero también que estén dispuestos a invertir, a ver, ayúdenme, tiempo, dinero, paciencia, amor. A ver, otra vez, tiempo, dinero, paciencia y amor. Se requieren esas cuatro cosas. No es cualquier persona. Dios pone en el corazón de la persona el querer y el hacer por su buena voluntad, pero es necesario que la persona esté dispuesta a invertir tiempo, a invertir, ¿qué más? Dinero. ¿Qué es lo que no queremos? No, ¿y quién va a pagar esto? Cuando vamos a las misiones, ¿quién cree que nos paga la gasolina? ¿Nosotros mismos? Pregúntenle a Miguel, que va a ir para allá. ¿Quién te va a dar para la gasolina, hermano? Pues Dios, ¿verdad? ¿Y quién le va a recompensar por eso? ¡Dios! ¿Cuántos dijeron amén?
decir otras cosas, pero ya no. Tiempo, dinero, paciencia y amor. Por eso no es fácil. Por eso algunos ni siquiera conocen las misiones, porque dicen, no, ahí hay otros hermanos. Ahorita no tengo tiempo. Y no tengo gasolina, no voy. No tienen paciencia, no tienen amor. Mire, para ir a San Juan del Río hoy es terminando la reunión, un ratito más, porque ya empieza a las 3 de la tarde el servicio. Hacemos más o menos unos 45 minutos, una hora, para llegar a San Juan del Río, dependiendo del tráfico, ¿verdad? Y luego regresar otra vez, y a veces regreso como a las 5 o 6 de la tarde, ya estamos oscureciendo. Todo eso tenemos que invertirlo porque somos ministerio de ayuda para la gloria de Dios. Todo por amor. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? 2, 3 amenes. Con eso es suficiente. Y entender bien que estamos sirviendo al cuerpo de Cristo. No estoy sirviendo solamente a los líderes o al pastor principal, sino estoy sirviendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, al reino de Dios. Mira lo que dijo un evangelista muy famoso que murió de 107, 109, no me acuerdo bien cuántos años, Wayne Myers, de 106 años falleció nuestro hermano Wayne Myers. Lo conocimos directamente en persona, nos dio clase, hermano, en el Instituto Bíblico, y dice él: enseñamos lo que sabemos, reproducimos lo que somos. A ver, repítalo. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos en realidad. ¿Cuántos dicen amén? Si tenemos un corazón de siervo, vamos a reproducir eso. No solamente se nos va a enseñar a ser siervos, sino vamos a reproducir lo que ya tenemos en el corazón, ser un siervo. Y el hermano, por 106 años, el Señor lo usó y sirvió a la iglesia. Levantó más de 100 iglesias en México. Siendo extranjero, Él lo trajo a este lugar para extender el reino de Dios. ¿Cuántos conocieron a Wayne Myers? Yo lo he visto en sus prédicas. ¿Usted, verdad? ¿Usted lo conoció? Sí. Me acuerdo una ocasión estuvimos, fue la última vez que lo vi en persona, aquí en la UPAC, en el oratorio, en casa de oración, estuvo predicando. Y ya de repente se le olvidaban los versículos, se le olvidaban las citas. Ya era muy grande, más de 90 años, pero él estaba todavía ahí sentadito en un sillón que le pusieron. Mire, el ministerio de ayuda, qué hermoso, le trae ahí el silloncito cómodo para que el pastor, con todo respeto, siéntese aquí, esté cómodo. Le pusieron el micrófono y él pudo hablar con mucha dificultad ya, y se le olvidaba el versículo, etc. Pero estuvo predicando el evangelio ahí, estuvo predicándonos a nosotros los líderes. Maravilloso verlo al hermano ahí, a su edad. El hermano Brown. Y el hermano Bill Brown todavía en Canadá, todavía sigue predicando el evangelio. ¿Y saben qué supe que está haciendo el hermano Bill Brown? Un apóstol del Señor. Está componiendo cantos para el Señor. Más de 90 años de edad. No pueden dejar de servir a la misión celestial. ¿Cuántos dijeron amén? Se entregan completamente, hermanos. Bueno, voy a ir al final porque ya está aquí Mario, me faltan unos minutitos nada más. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 16, 14 al 15. Mientras lo encuentran, le voy a mencionar solamente la importancia de trabajar con ministerios de ayuda. En primer lugar, los ministerios de ayuda nos dan fuerza, nos levantan los brazos, nos ayudan con su fuerza. Mejores son 2 que 1, dicen amén. Nos dan la fortaleza en nuestras vidas para seguir adelante. Cuando a veces nos sentimos desmayar, nos van a dar fuerza en nuestra misión de extender el reino.
pero también me encantó mucho que nos van a dar consuelo. Solo un consuelo saber que yo salgo porque tengo que salir a otra misión y aquí se queda alguien que se encarga. ¿Qué consuelo siento? Que la obra no se detiene porque yo no estoy aquí presente. Qué grande consuelo, porque va uno con la carne, ay, tuve que salir, pero Dios se encargó de poner ese ministerio de ayuda para que mi corazón esté tranquilo, esté consolado. Y quiero decirle a todos los que ayudan aquí, son un consuelo para mi vida. Y también mantiene la visión del alcance. Voy a poner rápidamente una ilustración. Hermano Miguel, hermano Cheque, vénganse para acá. Hermano Richard, hermano Pedro, vénganse por acá. Hermano Pedro Arcos, vente. Hermano Omar, vente aquí por favor. Rápidamente hagan una cadena, agárrense de las manos y hagan una cadena rápidamente. Órale, varones, rápidos, efectivos. Hermano Arcos, véngase. Hermano Arcos, hay que estar orando por él. Lo van a operar próximamente de la columna, pero Dios es bueno. Ahí está una cadenita. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Pedro no alcanzó, lo pudo alcanzar a través de esta cadena de ayuda, a través acá nuestro hermano Arcos. Él no puede llegar hasta acá porque está limitado, pero se lo pasa ahí a Richard. A ver, vayan levantando la mano, levanten las manos así, luego usted, exactamente. Otra vez salió medio rara, bájenla. Ahora sí, uno. Vamos. Se adelantan, ¿verdad? Pero así es, hermano. Qué consuelo para el líder de ellos saber que tiene una cadena de ayuda y que lo que yo no puedo hacer porque no me alcanza ni el tiempo, ni el dinero, ni el esfuerzo, ni nada, pero ellos lo hacen para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor por estos varones. ¡Qué maravilla! Gracias, pueden pasar a su lugar rápidamente. Vamos a Ezequiel 14 y 15. Estamos en Ezequiel 16 y vamos a leer el versículo 14 y 15. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Ponga atención sobre la hermosura. Pero esa hermosura que Dios fue el que la puso. ¿Y sabe cuál es la belleza, la hermosura de un ministerio de ayuda? El reflejo de lo que Dios puso sobre esa persona. Cuando escuchamos tocar el teclado, ¿a cuánto les gusta escuchar el teclado así? Cuando escuchamos las alabanzas, cuando escuchamos que están alabando al Señor y nosotros pues todos desafinados, pero ellos bien afinados, ¿verdad? Decimos, qué hermoso, lo hace muy bien. Pero le estamos dando la gloria a aquel que le dio la habilidad, que le dio la belleza en el ministerio de ayuda. ¿Cuántos dijeron amén? Que lo hace de la mejor manera, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios derramó sobre él, y que fue sensible a la voz de Dios, al llamado, a la visión celestial. Vas a ayudar en el teclado, vas a ayudar cantándole al Señor aquí, y te vas a ver hermoso, bello, y dice la perfección, como dice nuevamente el ego. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Hasta ahí, hermosura. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo. Cuando sus niños pasan aquí al frente y cantan, aunque no cantaron muy bien o lo hicieron como sea, usted los ve hermosos. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta toman videos ahí, hemos sabido, y suben algunos videos. Mira qué hermoso, mira, se desafinó, pero qué hermoso, ¿verdad? Qué belleza, ¿verdad? Lo hizo perfecto, lo hizo muy bien, y le echa porras, ¿verdad? ¿Cuántos dijeron amén? Así es nuestro Dios. Cuando ministramos con todo lo que Él ha puesto en nosotros y lo hacemos de corazón al Señor, Él nos ve bellos, hermosos,
Sigue predicando, hijo. Lo haces muy bien. Yo creo que tiene ángeles allá arriba tomando película, para que cuando lleguemos allá, hijo, muy bien, predicaste. Muy bien, lo hiciste muy bien. Se te durmieron todos, pero lo hiciste bien. ¿Cuántos dijeron amén? Nos echa porras. Esa es la belleza. Y cuando nosotros vemos ministrar a esos ministros de ayuda, no saben lo que sentimos acá. ¡Qué hermoso, Señor! Es tu brillo en ellos, es tu belleza en ellos, son tus dones que has repartido en ellos. Hace poco una hermana nos sorprendió de la manera que lee la palabra del Señor. A tal grado escuchamos la lectura bíblica de ella, que cuando había unas trompetas para anunciar la salida del pueblo, ella hizo como trompeta. Así le hizo la hermana. Y ahí está grabado en las lecturas. Y nosotros, ¡gloria a Dios! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura de leer la palabra de Dios con ese ánimo! Con esas ganas de que las personas que estemos escuchando lo disfrutemos y digamos: ¡wow! ¡Qué bien lo hace la hermana! No estamos alabando a la hermana, a Dios que le dio esa habilidad. ¿Cuántos dijeron amén? Aleluya. Solamente hay una advertencia: tener cuidado, porque dice: salió tu renombre entre las naciones. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Ese es el problema, de que la persona que brilla, se ve hermosa ministrando, lo hace muy bien, lo hace perfecto, se le vaya a subir, se le vaya a sentir el amor por la fama, por el reconocimiento de los demás, de los aplausos, y quite su mirada de aquel al cual está sirviendo, y entonces esté poniendo la mirada en las personas que lo reconocen y digan: wow, qué bien lo haces, hermano. Ese es el peligro. Por eso debe de estar el corazón limpio, y un corazón que ama a Dios, que está consciente en todo momento que está ahí porque Dios lo colocó, porque Dios lo llamó para ser un ministro de ayuda, y siempre le da la gloria al Señor. ¿Se acuerdan de Juan? Cuando llegó aquel ángel y que no dejó de él de mostrarse delante del ángel, pero el ángel le dijo: levántate, adora a Dios. El ángel hubiera podido decir: sí, pues reconóceme, yo vengo en nombre del Señor, pero reconóceme, yo soy el mero mero. No, adora a Dios. La gloria es para Dios. No debe dejarse llevar por la fama, por el reconocimiento, por los aplausos, por lo que la gente dice: oh, qué bien, lo hace muy bien, y resuena en sus oídos y en su corazón. Cuidado. ¿Cuántos dijeron amén, mis hermanos? Gracias a todos los que han ayudado de alguna manera. Dios les va a recompensar. Son un consuelo para nosotros, son una ayuda. Dios está entre los que me ayudan, y ustedes son ellos. Y sabe que el apóstol Pablo termina con una serie de listas. Ya no voy a hablar de eso, solamente se los voy a mencionar, porque hay muchos ejemplos y todo. No terminó el tema. En Romanos 16, no lo vamos a leer, hace una lista
de todos sus colaboradores. Solamente le voy a decir el nombre de uno. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. A ver, diga, hermana Febe. Estaba tan agradecido el apóstol San Pablo que quiso mencionar a todos sus colaboradores por nombre. Reconozco que me han ayudado, han sido un consuelo para mí, que sin ustedes yo no lo hubiera podido hacer. El apóstol Pablo. ¿Cuántos dijeron a mí? Y el Señor les dijo a aquellos que habían enviado a predicar y echar fuera demonios que no se alegraran tanto de eso, sino que se alegraran de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Están muy serios. ¿Cuántos entendieron el ministerio de ayuda? Entonces no termino el tema, lo voy a terminar la próxima. ¿Dicen amén? ¿Cuántos quisieran ser de ese ministerio de ayuda? Voy a pedir primeramente a Moni y a nuestra hermana que vengan aquí, por favor. Hermano Beto Cheli, hermana Lupita, Mario que está allá. Vengan. Hermano Richard, para que tú eres de los varones, vente. Miguel, Azalia, vénganse. Miguel, Azalia y Zulema, vénganse. La hermana Arlene, que ya está escondidita allá también. Son ministerios de ayuda. Si tú quieres sumarte a ese ministerio de ayuda, ven aquí, acércate con ellos, ven. Toda la iglesia, vénganse, acérquense. Dios quiere usarlos para la gloria de Dios. ¿Sí me están escuchando en la iglesia? Vénganse. Y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo quiero servir.